Hola, muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de sus pantallas. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y qué chévere, qué gran oportunidad de poder compartir acerca de Dios, de su bondad y de lo beneficioso que Él es para nuestras vidas. Estamos desarrollando la cultura Jesús, que es el estudio del libro de Marcos, y hoy es el octavo episodio. Eso quiere decir que ya llevamos 2 meses estudiando el libro de Marcos y hasta ahora vamos en el capítulo 2, o sea que tenemos mucho para hablar acerca de Jesús, lo cual es genial porque podemos analizarlo, conocerlo aún mucho más, podemos analizar y entender la atmósfera bajo la cual Él se movía constantemente y eso aplicarlo a nuestra vida. Entonces, qué genial estar considerando la palabra de Dios un fin de semana más, juntos. Ok, este episodio, este pasaje que vamos a leer a continuación, es un pasaje muy poderoso. Personalmente, para mí, cambió mi vida de una forma radical. Tengo un antes y un después de este pasaje. Aunque por muchas veces yo leí este pasaje, nunca lo leí con conciencia, hasta que llegó el momento en que justamente lo leí con conciencia, analizando, estudiando, profundizando, y Dios trajo a mi vida una revelación impresionante. Y recuerdo que me dije a mí mismo, tengo esperanza, tengo una oportunidad, tengo futuro, hay futuro para mí. Entonces yo espero que este pasaje sea de gran bendición para ti y no te pierdas ni un poquito de lo que vamos a estar hablando aquí, porque va a estar muy interesante, y si es de bendición para tu vida y sabes de alguien al que le puede ser de bendición, envíale este mensaje. Pues recuerda que puedes ver todos los mensajes en nuestro canal de YouTube, están todas las prédicas o todas las canciones en específico, o si quieres ver toda la transmisión, la puedes ver en Facebook. Ok, quiero contarles también que este pasaje en específico es uno de los pilares fundamentales del Living, lo cual es muy interesante y espero que ustedes puedan recibir este mensaje de la forma que nosotros queremos transmitirlo. Ok, así que quiero invitarles a que vayamos todos juntos al libro de Marcos, al capítulo 2, y leemos desde el verso 13. Ok, dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Verso 15. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los pecadores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Verso 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ok, oremos para iniciar. Padre amado, gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de poder compartir acerca de tu palabra de una forma libre. Enséñanos a valorar eso. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea trayendo revelación a cada uno de los que están viendo o escuchando este mensaje, y que sea de bendición, Dios, como lo fue para mi vida. Amén. Ok, entonces, para que ustedes puedan entender la intensidad,
profundidad, la magnitud de este pasaje, necesito contextualizarles. Entonces, para ello necesito que hagamos un ejercicio. Este ejercicio es el siguiente. Allí donde tú estás, vamos a imaginar que debes mucho dinero, muchísimo, muchísimo. Algunos no lo tienen que imaginar, es una realidad. Pero vamos a decir que debemos muchísimo dinero. Y resulta que la persona que te va a cobrar te contacta. Y esta persona es un hombre malo. Es un hombre muy poderoso. Y cuenta con la facultad o con la autoridad legal para llegar y decirte, ¿sabes qué? Ahora me vas a pagar el doble de lo que me debes. Y tienes una semana para hacerlo. Y si no me pagas en una semana, voy a tomar a tus hijos y los voy a poner a trabajar duro, durísimo. No va a ser así de chévere. Obviamente en contra de su voluntad. Voy a tomar a tu esposa y la voy a poner a trabajar durísimo. Obviamente en contra de su voluntad. No va a ser así de chévere, voy a apoyar a mi esposo. No. Duro la voy a poner a trabajar. Y a ti te voy a meter en la cárcel. Y hasta que tus hijos y tu esposa no me paguen, no te voy a dejar ir. ¿Cómo te sentirías tú con una persona así? Probablemente yo me sentiría, la odiaría. La detestaría con todas mis fuerzas. Ahora, vamos a imaginar a otra persona. Y esta persona es una persona llena de avaricia. Es una persona muy cruel en todos los aspectos. Es una persona que constantemente extorsiona por dinero. Una persona traicionera. Una persona que es enemiga de su patria. Imagina a esa persona. Ahora, vamos a combinar la primera persona, la que te está cobrando, con esta persona. Combina eso, y eso es lo que era un cobrador de impuestos. Eso es lo que era Leví. Porque a veces leemos y decimos, oh sí, bueno, es que cobrador de impuestos, a nadie es que nos guste, o sea, no es que nos guste tanto el SRI, pero bueno. No, esto es otra nota, esto es otra cosa. Eran personas horrendas, horribles, eran personas odiadas y no las odiaban únicamente porque cobraban impuestos. Resulta que estas personas, ellos tenían que entregar una cuota a Roma y todo lo que ellos pudieran sacar más allá de esa cuota, se la podían quedar. Entonces te lo pongo en números. Si tú le debías al Imperio Romano $20,000, ellos te cobraban 40,000. 20,000 le entregaban y 20,000 se quedaban. Y no había tope, no había límite. Ellos te podían sacar el dinero que tú quisieras. Si tú debías 30% de impuestos, te aplicaban el 60% y nadie decía nada. Ellos eran la ley. Y si tú como ciudadano no le pagabas a un cobrador de impuestos, esta persona tenía el derecho legal de meterte en la cárcel, de tomar a tus hijos en esclavitud y venderlos, de tomar a tu esposa y convertirla en prostituta hasta que paguen. Eran horrendas estas personas, eran horribles, horribles. No sé si notaste la actitud que tenían los fariseos frente a este tipo de personas cuando dijeron, ¿cómo es posible que Jesús se siente a comer con semejante escoria? Es fuerte esta palabra, pero esa era la actitud que tenían los judíos frente a este tipo de personas. Verso 13 dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Okay. Esto lo vemos vez tras vez. A donde iba Jesús, él iba enseñando las escrituras.
El eje de su ministerio y de su vida era enseñar. Mateo capítulo 1, verso 38 dice: debemos continuar y seguir adelante e ir a las otras ciudades, porque también allí predicaré. Porque para eso he venido. Lo que está Jesús diciendo es que me es necesario predicar, porque para eso he venido. A Jesús le apasionaba enseñar las Escrituras. Por eso es que nosotros en Living, y si tú ya llevas tiempo viniendo, te das cuenta que lo único que hacemos es que tomamos la Biblia y vamos leyendo línea por línea, versículo por versículo, historia por historia, leyendo, explicando y entendiendo. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto que Jesús hacía. Y todo lo demás ocurría en el contexto de estar enseñando. Verso 14 dice: mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Wow, hay tanto en este versículo. Leví es un cobrador de impuestos. Es esta persona que describimos ahorita. Eso es Leví. Leví es una decepción para su familia, obviamente. O sea, ¿quién quiere una persona así en su familia? ¿Quién? Leví es un traidor a su nación. Obviamente, está cobrando y extorsionando para pagar a otra nación. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Dice que es hijo de Alfeo. Entonces busqué su nombre, pero no vi que denotara algo especial. Pero se me hace curioso que incluye a su papá, lo cual me hace entender que su papá tiene una influencia en este pasaje. ¿Y cuál podría ser? Pues resulta que no es casualidad que el nombre de este hombre es Leví. No es casualidad. Ustedes que conocen la Biblia, y si no, les comento rápidamente. Había una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Eran los levitas. Su rol era que ellos no tendrían trabajo, ellos no tendrían propiedades, terrenos. Su rol era dedicarse 100% a servir a Dios y a servir a su pueblo. Entonces, cuando Alfeo nace su hijo, él tiene fe de que su hijo va a ser así, va a servir a Dios y va a servir a las personas. No iba a ser una persona avara, no iba a ser una persona codiciosa. Pero ¿qué pasa? Leví termina convirtiéndose en un cobrador de impuestos. ¿Te imaginas la humillación? ¿La desgracia para su familia? Todos conocen a Leví. Todos tuvieron que pagarle en su momento los impuestos correspondientes y las extorsiones, obviamente. Pero, ¿qué hace Jesús? Le dice: sígueme. Ahora, para que podamos entender la magnitud de ese sígueme, necesito contextualizarles. Ahora, resulta que el sistema educativo judío, como nos lo comentó el pastor hace 2 episodios atrás, constaba de 3 niveles. El primero, todos los niños, absolutamente todos, de 6 a 12 años, cursaban esto. Era la educación básica. Ese era el primer nivel. Cuando cumplían 12 años, la mayoría ya no estudiaba. Solamente los mejores eran llevados a una sinagoga donde les enseñarían las escrituras por 3 años. Esos eran los más destacados. El segundo nivel.
Del tercer nivel, resulta que habían rabinos itinerantes que iban de sinagoga en sinagoga por todo Israel. Y ellos tomaban algunos, solo los más destacados de los más destacados, para unirlos a su vida y que fuesen sus discípulos. Eso era el privilegio más grande, enorme, que un rabino te dijera: ven y sé mi discípulo. Ahora, Leví no era ni siquiera bienvenido en la sinagoga. Y Jesús va a él y le invita a este hombre terrible, horrible, criminal, extorsionador. ¿Quieres ser mi discípulo? ¡Wow! Es impresionante. Y lo más chévere de esto es que no vemos que Leví busca a Jesús. Leví no está buscando a Jesús. Jesús busca a Leví. Que aún una persona tan perdida, aún una persona tan odiada, aún él tiene espacio en el plan de Dios para ser uno de los discípulos. ¡Wow! ¿Qué nos muestra esto de Jesús? ¿Qué podemos entender o deducir de esto? Resulta que Jesús, él no espera a que alguien se comporte como cristiano para invitarlo a ser su seguidor. Es más, él se acerca a tu vida. Y no se acerca condenándote, no se acerca juzgándote. Él te invita a ser su seguidor, a seguirlo. Y eso es lo que te transforma. Jesús no espera a que tú llegues a él. Jesús toma la iniciativa y va a ti. Aún cuando tú ni siquiera lo estabas buscando. Aún en el acto mismo de cobrar impuestos. Entonces, obviamente, Leví se levantó y lo siguió. Jesús te invita a ti, en tu plena rebelión, a que le sigas, pero no está dispuesto a que continúes en tu rebelión. Jesús te invita a ti en tu plena condición de pecador, pero te ama tanto que no está dispuesto a dejarte permanecer en tu condición de pecador. Y eso es el balance perfecto. Lo que yo veo aquí en la Biblia es a un Dios que te ama tanto que cuando estabas perdido salió a buscarte y a encontrarte. Pero también veo a un Dios que cuando te invita, no te está invitando a permanecer en tu condición y simplemente reafirmar que Él es Dios. Él está buscando un seguidor. Él no está buscando a alguien que meramente le reconozca como el Dios del universo. No. Sino que tú le recibas como el Dios de tu vida. Ok, esto que sigue es súper fuerte y ha marcado mi vida radicalmente. Verso 15, me encanta esto. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esta clase de gente entre los seguidores de Jesús. Ok, este es el cuadro. Leví invita a sus amigos, Leví invita a Jesús, invita a los discípulos. Y empiezan a convivir, empiezan a comer. Y hay dos cosas que me gustan muchísimo de esto y quiero compartirles. La primera, Leví, en el momento que tiene un encuentro con Jesús, empieza a buscar
a invitar a que sus amigos también tengan un encuentro con Jesús. Porque cuando algo tan maravilloso te pasa a ti así en la vida, pues no te callas, no lo callas, vas y lo cuentas y quieres que tus amigos, tus personas más cercanas puedan experimentar esa maravilla. 2, la palabra aquí, pecadores de mala fama, es muy importante esto. Hace referencia a aquellos que han sido rechazados por la religión. ¿Cómo es esto? Tú y yo usamos a cada rato la palabra pecador. Obviamente, es que todos somos pecadores. Pero resulta que en la cultura judía, ellos no se consideraban pecadores. ¿No? De hecho, el término pecador era usado exclusivamente para aquellas personas que habían pecado tan gravemente, que se les negaba el acceso a la sinagoga. Y ojo, toda tu reputación en la sociedad dependía de tu habilidad de contribuir en la sinagoga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no eres bienvenido en la sinagoga, quiere decir que no solamente no puedes estar con el pueblo de Dios, sino que ya no te reciben en el mercado, ya no te reciben en las casas, ya no puedes ir a comprar el pan. Eres un despreciado, eres un desechado, un rechazado por la cultura, por la religión. Y son estas personas las que Dios escoge para pasar tiempo con ellos. Me encanta esto. Jesús es capaz de convivir con aquellos que la religión rechaza. Jesús es capaz de pasar tiempo con aquellas personas que la iglesia dice, ellos no son dignos. Y esto es fuerte, pero en definitiva hay personas que la iglesia dice, ellos no son merecedores. Y bueno, voy a ser un poco polémico porque en sí la historia es algo polémica. Hay indicaciones bíblicas muy enfáticas que ciertas cosas son pecado. O sea, no hay cómo perdernos ahí. Hay cosas que son pecado. La Biblia dice, muy enfático, que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nos dio nombre. Sin embargo, personas que son homosexuales, muchas veces, ustedes allá, ustedes son rechazados de Dios, ustedes son, mejor no te acerques. Tenemos la osadía de decir o pensar ese tipo de cosas. Personas que han cometido un aborto, ¿qué pasa con eso? Debemos amar a las personas que han cometido un aborto. Debemos decirles, ¿sabes qué? Dios, Jesús te ama. Pero no solo decirlo, sino expresarlo. Ustedes no tienen idea. La gran mayoría de mujeres, no todas, la mayoría de mujeres que han cometido un aborto, están lidiando con una culpa tremenda. Y cuando van a la iglesia, en vez de recibir un mensaje de que hay un Dios que te puede perdonar, que te ama, recibe un ¿cómo pudiste? Ese no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es ir a aquellas personas que la religión rechaza. Es ir a esas personas que normalmente no son bienvenidos en una reunión cristiana. ¿Y sabes qué? Nuestra oración como equipo pastoral de Living es que Living sea un lugar donde aquellas personas que normalmente se sienten fuera de lugar en una iglesia cristiana puedan llegar aquí y sentirse en casa.
Y esto me hace recordar a Chuck Smith. Hay un movimiento cristiano internacional muy grande, obviamente ustedes lo habrán escuchado, se llama Calvary Chapel. Y su fundador, Chuck Smith, resulta que en los años 60, él decidió abrir la iglesia a los hippies. Yo sé que eso no se escucha muy lejano ahora, pero les cuento, había una era en la que si tú no ibas a la iglesia de traje y corbata, no te dejaban entrar. Si tú llegabas así como estoy yo, hey, no, mejor sigue recto, aquí no puedes entrar así. Y este hombre, pues decidió abrir la puerta a los hippies. Y muchos de esos hippies obviamente no eran cristianos, entonces llegaban oliendo a weed, llegaban oliendo a tabaco, llegaban oliendo a alcohol, llegaban oliendo a varios días que no te bañas, pues porque pues eso es parte de la cultura. Y las personas, los religiosos conservadores, se escandalizaron, estaban escandalizados. ¿Cómo es posible? Estas personas no pueden entrar aquí. Tienes que sacarlos, le decían a Chuck Smith. Entonces Chuck Smith veía a Jesús y decía, yo veo a un Jesús que quiere alcanzar a aquellos que la religión rechaza. Y la historia más famosa de esto tú lo puedes encontrar en YouTube, resulta que para ese entonces el auditorio de la iglesia lo alfombraron completamente y las sillas las tapizaron y todo esto. Parte de la cultura hippie es que estaban descalzos, sucios, no tenían ninguna idea de una conducta dentro de una iglesia. Entonces estas personas estaban arruinando la alfombra, estaban arruinando el tapizado. Entonces llegó al punto en que la junta directiva se reunió, la junta directiva de la iglesia, y le dice a Chuck Smith, tienes que hacer algo, están arruinando la alfombra. Tienes que decirle que no pueden entrar aquí a menos que tengan zapatos. Palabras literales de Chuck Smith, dice, prefiero que quiten la alfombra, prefiero no tener alfombra que tener que decirles a estas personas, ¿sabes qué? Dios no te acepta a menos que tengas zapatos puestos. Gloria a Dios por ese tipo de personas que desafían, que rompen esquemas. Nuestra responsabilidad no es juzgar o cambiar a las personas. Es mi responsabilidad mostrar amor, empatía y paciencia, sabiendo que el mismo amor que alcanzó mi corazón y me transformó es el mismo amor que es capaz de transformar aún a los pecadores de mala fama. En Living somos esa iglesia. Somos ese tipo de iglesia. Hay iglesias que me gusta muchísimo como predica el pastor, pero no podría invitar a mis amigos no cristianos a esas iglesias, porque ni siquiera yo podría entrar. Tendría que disfrazarme de cristiano para poder entrar a una de las iglesias. Y recuerdo algo que me pasó, y es que me desinvitaron de un congreso. Estas personas solo habían escuchado referencias mías, pero nunca me habían visto personalmente. Cuando me ven personalmente, ¿sabes qué? Mejor ya no. Ok, entiendo. Solo digo, ¿qué esperanzas hay? Que ni siquiera un pastor, líder, puede entrar a esos congresos, a que alguien no cristiano llegue a esos congresos. ¿Qué esperanzas hay? En Living estamos siendo intencionales y somos una iglesia en donde cualquier persona que no es cristiana
se sienta bienvenida. Y si eso te hace sentir un poquito incómodo, esto se pone un poco peor. Dice que había muchas personas que seguían a Jesús. Y esto es muy curioso. Jesús era amado por los pecadores de mala fama. ¿Sabes? Lo que yo veo aquí en la Biblia es que la iglesia primitiva y Jesús eran odiados por los religiosos conservadores y amados por aquellas personas que no eran religiosos. Hoy en día la iglesia es al revés. Somos respetados por los religiosos conservadores, pero somos odiados por el mundo, por los que no son religiosos. Cuando en los tiempos de Jesús, Jesús era odiado por los religiosos y amado por los no religiosos. Y muchos le seguían. ¿Será que hemos volteado nuestra lista de prioridades? Y nos hemos enfocado tanto en no ofender a los religiosos en vez de alcanzar a aquellos que están perdidos. Verso 16 dice: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? ¿Escuchas el juicio, la crítica, la soberbia? Esa era la razón de que Jesús fuera tan polémico. Y creo yo, la razón más grande por la cual fue crucificado. Porque comía con pecadores. Otras partes de los evangelios lo llaman Jesús amigo de pecadores. ¿Y qué tan amigo que comía con ellos? Y quizás nosotros leemos esto y no le damos tanta importancia. Y no se te hace tan escandaloso que coma con pecadores, porque tú y yo comemos con medio mundo. En ese entonces no había restaurantes como lo hay hoy en día. En ese entonces el comer con alguien era uno de los actos más íntimos que había. Y cuando tú comías con alguien, era una declaración pública. Este es mi amigo y yo apruebo de él. ¿Y qué está haciendo Jesús? Saliendo con gente mala y públicamente está diciendo: este es mi amigo y yo apruebo de él. Ahora, ¿aprueba su pecado? No, no aprueba su pecado, pero no deja de comer con pecadores. Creo que si Jesús viviera ahorita, en el siglo XXI, wow, la iglesia estaría tan escandalizada por él. Jesús invitó a Mateo, a Leví, a que lo siguiera y se convirtiera en su discípulo. Jesús no invitó a Mateo a continuar pecando, pero se junta con un chorro de pecadores. Se junta con la escoria y les ama. ¿Qué nos demuestra esto como iglesia? Tenemos que entender que Jesús vino por pecadores, a salvar a pecadores. Jesús está dispuesto a ir a un extremo por aquellas personas que están lejos de Dios. ¿Tú estás dispuesto a ir a un extremo por aquellas personas que están lejos de Dios? La iglesia como tal está dispuesta a ir a un extremo por aquellas personas que están lejos de Dios. Los religiosos odiaban a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque la religión gobierna a través de la intimidación. ¿Y cómo es eso? Bueno, resulta que dice: este es el círculo social.
Y más vale que te comportes. Y más te vale seguir las reglas. Porque como no sigues las reglas, te vamos a excomulgar. Te vamos a correr. Ya no vas a tener acceso a la sinagoga. Ya no vas a tener una vida normal. Y gobiernan a través del temor. Y si no haces esto, pues Dios no te aprueba. Y llega Jesús y dice: yo te amo aún en tu pecado. Y te amo lo suficiente para invitarte a una relación conmigo. Y que en el contexto de una relación te pueda transformar para que sepas vivir como yo tengo la intención que tú puedas vivir. Esto es otra cosa. Este es mi Jesús. La religión intenta controlar a través de la intimidación, pero Jesús transforma a través de la intimidad. Y eso es un escándalo para el corazón frustrado, religioso, prohibista, que dice: no. A menos que creas lo que yo creo, a menos que vistas como yo visto, a menos que hagas lo que yo hago, a menos que hables como yo hablo, es la única forma que tienes acceso a Dios. Y Jesús llega y dice: no es así. Verso 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Por eso está con ellos. La luz, para ser útil, tiene que invadir las tinieblas. Porque puedes tener un foco de 10,000 watts y lo prendes al mediodía, al aire libre, no va a hacer una diferencia. Pero si entras a lo oscuro, aún una velita puede hacer una diferencia. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo vine para llegar a las tinieblas. Yo vine para alcanzar al perdido. Yo vine para tocar al necesitado. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y yo he venido a sanarte y yo pago la cuenta para que tú puedas ser sano. Continúa diciendo: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Qué chévere como lo traduce esta versión. Dice: no he venido a llamar a los que se creen justos. ¿Sabes qué? La realidad es que no hay justos. La Biblia es bien clara que todos tenemos pecados ocultos. Todos tenemos problemas internos, pero hay personas que se creen justos. Hay personas que creen que no necesitan a Dios. Y pues Jesús dice: ok, por ellos no vine. ¿Qué vemos ahí? Hombres terribles, corruptos, pero con una hambre de Jesús, reconociendo su necesidad de ser transformados. Y Jesús dice: hey, sí, por ellos yo vine. Tenemos un Dios que se enfoca en los perdidos. Y Living es una iglesia que se enfoca en lo perdido. Y eso es un reto, es un desafío enorme. ¿Cuántas personas en Cuenca necesitan de Jesús? Un chorro de gente. ¿Cuántas personas en Cuenca necesitan tener un encuentro real y profundo con Jesús? Una cantidad de gente. Tú y yo tenemos el mensaje de salvación para esas personas. A través del amor, a través del servicio. Porque en Living, amar y servir es lo que hacemos. Amén. Allí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos y oramos para terminar y poner esta semana en sus manos. Padre amado, gracias por
la oportunidad que nos has dado, Señor.